¿Te tengo que saludar o no, Luciano? Bueno, Porque ya empezamos. está todo Viste que a mí me gusta el orden espontáneo. Bueno, acá estamos ante un orden espontáneo. Claro. Bueno, Este, primero un gustazo estar hablando con ustedes y de manera informal, pero seria, ¿no? Siempre un gustazo. bueno, Y este tema que tirás, Luciano, que yo creo que es el medular, el central, el verdadero y gran problema que tenemos los argentinos desde hace muchos años y que lamentablemente se agudiza, es la educación. mm, La educación vamos a tomarlo como un todo, desde la educación familiar, que hay un gran fracaso en la educación familiar, y luego la educación del sistema educativo, que un sistema educativo que es tan vetusto, tan anacrónico, que no resiste defensa alguna. Yo no puedo entender que haya gente, y no son pocos, que quieran defender el sistema escolar como está, metiéndole algún parchecito, no. No, usted, señores, estamos en el siglo XXI, donde la escuela sarmientina, yo siempre he sido un defensor de Sarmiento, ya feneció. mm, Pero eso hay que metérselo en la cabeza. El sistema educativo argentino pertenece a un formato del siglo XIX que tuvo un gran éxito, regó todo el siglo XX y al final del siglo XX empieza a decaer por su propio peso porque el mundo empieza a cambiar. ¿Por qué empieza a cambiar? Porque las relaciones sociales son distintas, son otras. Y la tecnología fue un condimento, es un condimento muy fuerte, muy vertiginoso, que unido al cambio de las relaciones sociales, hace que la educación tiene que tomar un giro copernicano mm, absoluto. Yo siempre digo que, fíjense que la escuela, el formato escuela, desde el Homo sapiens, es un 0,2% el formato escuela. Eso es nada. Obviamente, la transmisión de los conocimientos siempre transcurrieron desde el Homo sapiens, pero el formato escuela es 0,2, 3 siglos. 3 siglos. En el siglo XXI, el formato escuela no puede aguantar. mm. De hecho, estamos, yo te diría, ante un simulacro de educación. Hay un libro de la pedagoga que alguna vez traje a San Nicolás, Guillermina Tiramonti, que es el simulacro educativo. Y hay otro, yo uniría estos dos títulos, el simulacro educativo. Se simula que se enseña, se simula que se enseña, y se simula que se aprende, otorgando títulos vacíos de contenido. Mm. Yo siempre digo que los títulos en Argentina no garantizan conocimiento. Alguna vez en la fundación me decían, mira, fulano puede ingresar a la fundación o lo podemos hacer tal cosa. Y yo siempre preguntaba, ¿sabe o no sabe? Entonces me decían, y tiene tal título y todo. Y yo decía, ¿sabe o no sabe? Y pero tiene, no, ¿sabe o no sabe? Porque a mí no me importa que tenga el título, porque hay gente sin título idónea y que sabe mucho. Entonces el título en la Argentina no garantiza conocimientos. Eh, bueno, ese simulacro educativo, que el sistema educativo Mm. es un simulacro de enseñanza. Y Y como sí. dice Mariano Narodowski, estamos ante un colapso, es un colapso educativo, que se Ah, viene gestando, se profundiza. Sí, Luciano. no, y ahora, ¿por qué consideras que llegamos tan tarde a estos cambios? Yo veo, y es más, no importa la ideología, o sea, de la nación, pero hay países, ya sea China, o Estados Unidos, o no, no importa de dónde vengan, pero tienen la educación ha cambiado tanto, se ha actualizado tanto, y nosotros venimos tan atrás. ¿Por qué pasa esto acá? ¿Qué fenómenos nos ocurre? Qué país raro, ¿no? Y qué pregunta difícil de responder, pero responde, yo te diría, nuestros orígenes, y que nosotros tenemos una matriz, yo te diría, colonial todavía, donde el autoritarismo, los personalismos pesan mucho. No tenemos marcos institucionales. A Argentina le cuesta mucho encontrar reglas institucionales que nos ordenen.
no podemos tener políticas de Estado que A independientemente largo de plazo. quién gobierne, no sé, claro, es todo de corto plazo. Y la política de Estado de un gobierno inmediatamente es volteada por el que sube y se la cambia radicalmente. No tenemos política de Estado como por ejemplo la tiene Uruguay. Uruguay, que es un país pequeño al lado nuestro, pero suba a la izquierda, suba a la derecha, hay un marco institucional muy respetuoso. Y, y nosotros no lo hemos logrado, no tenemos un marco, no estamos educados en instituciones. Y educar en instituciones es crucial para la democracia, es crucial. Y la economía permanentemente varía desde una intervención fuerte a un casi a un llamado anarcoliberalismo, el de Milei, que no tiene nada de anarcoliberal, pero él se considera así. Y es una sociedad muy movediza que sabe, mira, esto me hace acordar un aforismo español de la época de la colonia: la ley se acata, pero no se cumple. Bajo ese aforismo, los colonizadores engañaban al rey. Y Argentina es así, es como que la ley está, pero no la cumplas. ¿Por qué? Porque no pasa nada, no pasa nada. Y eso tiene que ver, y hay otros países que, como los países de avanzada, si querés tomar Australia, Canadá, Estados Unidos, muchos países de Europa, los nórdicos, tienen reglas institucionales que tendrán los defectos que tengan, pero hay cosas, Japón, ni hablar, hay disciplina, hay determinados órdenes, y nosotros no lo podemos tener. Somos una sociedad muy, muy endeble, hasta parece que hay veces, no sé, Luciano, yo tengo algunos años más que vos, pero vos no sos tan joven. Gracias. Cabe la pregunta, ¿somos un país viable? Porque hemos pasado por tantas cosas y distintas y la gente ya no cree en nada. La gente se vuelve descreída y así surge un Milei, un outsider porque se descree del sistema político. Ahora, vino un outsider llamando casta a todo el sistema político y él tiene algunos tintes de casta importantes, ¿no? Sí. Eh, Puede ser, yo creo que responde al tema de la institucionalidad. sí, puede ser, Orlando, porque que como sociedad, a ser una sociedad muy joven también, una nación muy joven, no tenemos como en claro las prioridades. No, no las tenemos. Y fíjate que cuando tuvimos un buen espacio eh, político y económico que pudimos desarrollarnos y que de hecho se desarrolló, que fue luego de la Constitución de 1853 con Alberdi, vino la generación del 80, ahí ya transcurrieron que Sarmiento, Mitre, etcétera, Roca, y hasta en la entrada del siglo XX, pero Argentina fue un país que se posicionó en el mundo con problemas sociales no menores, pero que se podrían haber corregido en el tiempo si hubiéramos mantenido un marco institucional, la corrupción no se hubiera enquistado como se enquistó, vino el golpe militar de 1930, ahí rompe un orden democrático, donde estaba Perón en ese golpe democrático de 1930 con Uriburu, después surge una figura muy potente como la de Perón, con un personalismo muy fuerte, y nunca nos olvidemos que Perón a la Constitución del 53 la barrió, Mm. y puso la Constitución de 1949. Bueno, que yo la he estudiado en su momento, soy abogado, era una Constitución totalmente distinta, con principios colectivistas, muy distinto al espíritu liberal republicano que tenía Alberdi. Bueno, vino el golpe del 55, restituyó la constitución del 53. Pero esta constitución del 53, la reforma del 94, yo creo que Quedó ahí lejos tenés y otro escaso. tema. La relativizó a la constitución. Se metieron ciertas cosas que decía, ¿y esto para qué lado va? Entonces un juez puede fallar de una u otra manera y tiene de dónde sostenerse, que ahí tenés un tema jurídico en el medio, ¿no? Las leyes argentinas a veces se mezclan, son confusas, ni hablar en tema tributario, que un terrorismo fiscal, que está lleno de reglas anticonstitucionalistas, la normativa tributaria, pero las Cortes Supremas avalan esas leyes cuando son manifiestamente inconstitucionales, están en contra del espíritu de la Constitución, pero la Corte lo avala. Y ahí va otro gran tema.
siguiendo con la respuesta a tu pregunta, ¿por qué estamos así? Voy por el marco institucional que me parece que nunca hemos podido tener reglas institucionales estables. Claras. Pero gran responsable de esto es el Poder Judicial. Mm. Y fundamentalmente la Corte Suprema de Justicia de la Nación. No es exactamente esta, sino todas, que han respondido a los gobiernos de turno, con fallos dispares, diversos. En el tema tributario, gran responsable es el Poder Judicial, porque en el tributo, ojo, que va mucho la suerte de nuestra vida cotidiana. Y volviendo, Orlando, al tema de educación, Sí. ahí tenemos también, lo podemos mechar con esto, que tenemos partidas disponibles para el consejo escolar, para las mejoras edilicias y demás, que por ahí se utilizan para otras cosas. Como sociedad, Así evidentemente, no estamos preparados para tener prioridades como corresponde. En San Nicolás ha pasado los desvíos educativos. Lo que era para educación, a lo mejor fue a pavimento, fue a cualquier otra cosa. Y, Ojo que el Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires en un juicio, lo señaló ya en la última resolución que tuvo contra la Intendencia de San Nicolás por el manejo de los fondos públicos en el 2024. Esas cosas son centrales porque hacen a la vida cotidiana. Vuelvo, la ley se acata pero no se cumple. tal cual. Somos muy desprolijos, muy desprolijos. No estamos educados en la prolijidad, en el orden, cada cual que haga lo que quiera, porque, vuelvo ahí, el Poder Judicial es permisivo. Pues si tuviéramos un Poder Judicial que aplica la ley como corresponde, no nos pasarían las cosas, porque el Poder Judicial es el último contralor que tenemos los individuos. Los políticos pueden hacer cualquier cosa, los congresales cualquier cosa, pero el Poder Judicial él tiene que decir, no, señores, no hagan cualquier cosa. Y el Poder Judicial permite que se haga cualquier cosa. Es un combo, Luciano, un combo muy complejo del cual es difícil salir, porque la clave está en la educación. Bien, y ahí volvemos, Orlando, a la educación. Y en esto que venimos hablando, que vos estuviste maravillosamente comentando, ¿cómo se hace para... tenemos modelo al estilo, vuelvo a mencionar China, porque a mí la educación de China me llama poderosamente la atención, cómo están metidos en lo que es tecnología, innovación y demás. Pero es evidente que tienen una regulación de parte del Estado enorme. Pero permiten hacer cosas como, por ejemplo, el algoritmo de TikTok no lo administra una computadora, sino que son humanos viendo qué contenidos le dan o no a sus hijos, porque es un Estado intervencionista. Ahora tenemos otros estados más permisivos o menos influyentes dentro de esas decisiones, que deja esa responsabilidad, obviamente, a los padres, que vean qué mira el nene, cómo se educa de alguna forma, porque no podemos dudar que las redes sociales, la inteligencia artificial y demás están educando, están educando de alguna manera también. No lo dudes. Entonces, no lo dudes. ¿cuál es el mejor modelo? ¿Qué opinás? Este es un gran tema mundial, Luciano. Si las plataformas digitales deben ser reguladas o no. Yo acá haría esta pregunta. La desregulación total. Ojo que mi ley está en esas líneas, Mi ley está lleno de contradicciones, ¿no? Limita la libertad de expresión de los periodistas, no dejándolos entrar a la casa de gobierno. Increíble. Sí, y después dice, bueno, que en las redes, de acuerdo a alguna fuente que tengo, que en el tema de plataformas digitales, que no hay que regularlas. Entonces, desregulación total en nombre de la libertad, esa es la pregunta que hago. Tiene que haber, en el nombre del valor de la libertad, tiene que haber una desregulación total. Si no aceptamos la desregulación total, quiere decir que nos pasamos al campo de la regulación, en el cual estoy yo. Ahora bien, dentro del campo de la regulación puede haber grados de regulación. ¿Qué regulamos, qué no regulamos? Y ahí sí puede haber distintas opiniones. Pero yo creo que ahí las políticas regulatorias tienen que ser de protección específica. Los menores, los niños para mí tienen que tener una protección específica. Y los
que saben en la materia, en tecnología, saben que se puede hacer, tanto en YouTube, en TikTok, De se hecho, pueden regular esas cosas. de hecho hay Sí, algo atrás de todo esto, que no es solamente lo que podés aprender mal, sino también en un tema de salud mental. Hay, totalmente. en Porque determinada hace a edad, lo emocional, claro. Luciano. Lo hace a lo emocional. Mirá, había he leído un artículo en estos días en Estados Unidos que hay algunas ONG que están estudiando este tema, el impacto que tienen las redes sociales o las plataformas, más que las redes sociales, las plataformas digitales en los chicos. Y en la infancia, de 8 a 12 años, hay un 40% que consume videos, juegos, contenidos no aptos. Estamos hablando de infantiles, de Mm, 8 a 12 años. Y en las adolescencias que prefieren hablar con una imagen virtual o con una inteligencia artificial antes que con el ser humano. mm. Porque la inteligencia artificial te puede seducir, Obvio que te sí. puede mimar, te puede mimar. Y al ser humano hay veces no te va a mimar. Entonces en la inteligencia artificial podemos buscar el diálogo que a nosotros nos sienta cómodos. Eh, entonces, yo creo que hay que intervenirlo, hay que limitar el acceso a ciertas funciones para los menores de edad, algunos filtros de contenido, tal vez horarios de uso. Bueno, ahí no sé, hay matices, pero de regulación total yo No, no estoy de acuerdo. Y tal mira, cual. Luciano, esto me hace acordar, yo que soy de ideas liberales, hay un autor austríaco, Karl Popper, filósofo científico, que vivió mucho, Karl Popper, creo que 94 años, y Popper allá en los años 40 o 50 escribió un gran libro que pasó a ser medio Biblia de muchos liberales, para mí también, La Sociedad Abierta. Pero en su vejez, después de los años 1980, 90, Popper se volvió un tanto intervencionista. Vivió tanto la teoría y la práctica, vivió tanto, que llegó a decir, allá por el año 94, que la televisión, no antes, que la televisión tenía comportamientos tan nocivos, transmitía tanta violencia, que él ya veía una fascinación adictiva, creo que era el término que empleaba, que eso se potencia ahora totalmente en las tecnologías. Tal cual. Vos fíjate, hay una fascinación, a todos nos pasa, a los menores ni hablar, pero a nosotros también. Obvio. Vos agarrás el celular y empezás, y quedás embobado, y de alguna manera te fascina. Entonces, pero es una fascinación que se vuelve adictiva. Y en Bueno, esta fascinación adictiva, yo creo que hay que cuidar fundamentalmente a los menores. de hecho, Meta estuvo investigado justamente por estos temas, por crear algo, Claro, o sea, a propósito, adictivo. así es. Entonces yo creo que es peligrosa la fascinación adictiva, porque las redes sociales, la televisión, todo aquello que sea una imagen, todo lo que esté en YouTube, en TikTok, lo que se te ocurra, en cualquier plataforma, son agentes educativos, son agentes transmisores de educación. No digo buena, educan, te Mm, pueden educar mal, como pueden encontrar cosas buenas, pero fundamentalmente es un agente transmisor de educación. ¿Qué tipo de educación? Y ahí está el peligro. Y sabemos que son peligrosas, bien. porque está el tema del ciberacoso también. Sí, el grooming. Eh, claro, o sea que yo soy un liberal popperiano, que él ya se basaba ya con el televisor, solamente con el televisor, ya él decía, a esto hay que regularlo. ¿Y sabés lo que decía él? Si vos conducís un auto, tenés que tener una licencia para conducir. Si sos abogado, sos un médico, tenés un código de ética, que es el que nos regula, porque la abogacía o todas las profesiones están reguladas en base a límites, que no podés ejercer la profesión de la abogacía como se te cante, o la medicina. Bueno, entonces él decía lo mismo que un carnet para conducir. La televisión también tendría que tener límites como de un carnet. ¿Vos querés TV?
Bueno, perfecto, pero hay determinadas cosas que no te podés pasar la raya. Bueno, esas determinadas cosas son las que habría que estudiar, pero yo pongo el foco fundamentalmente en los menores porque está el tema de la salud mental, está el tema emocional, que a un chico le pesa mucho eso, porque está en su formación. A todos nos pesan las cosas emocionales, pero en un chico vos lo agarrás de la infancia y la adolescencia y le machaca el cerebro, y bueno, su bienestar emocional yo creo que está en peligro. Tal cual. Bueno, Orlando, la semana que viene seguimos con estos temas, ¿te parece? A disposición. Vamos a tener este espacio toda la semana, tanto bueno, del doctor Orlando Lita como de la Fundación Libremente, para que nos ayude a armar esta nueva mirada de la educación y que generemos la masa crítica para lograr un cambio en el Es lo sistema más educativo. difícil, Luciano, porque en otra oportunidad o en la próxima me gustaría hablar sobre la libertad educativa que quiere instalar el gobierno con la ley de educación, una ley de educación nueva, que yo en la letra la comparto y después en un programa que tengamos voy a decir por qué la comparto. Pero esa ley, ya la tiro y la dejo picando en el área, va a recibir una gran resistencia, Luciano, y me animo a decir mayor resistencia que la ley laboral, porque está tan enquistado en el cerebro de pedagogos y de docentes el sistema educativo que está tan metido en el cerebro que gente muy idónea, pedagogos capaces, quieren sostenerlo de alguna manera. Y yo creo que es imposible sostenerlo dado los tiempos que vivimos y el avance tecnológico tan vertiginoso que hay. Hoy un docente que no esté preparado en inteligencia artificial, yo no puedo entender que en la formación docente no se machaque profundamente la inteligencia artificial. Un docente que no conoce inteligencia artificial, y señores, miren, si me están escuchando, dejen de estudiar docencia, porque van a ir a dar clases y van a ser malos profesores, porque no están acorde a los tiempos. Entonces, señores, la inteligencia artificial ya está instalada y ni sabemos a qué instancia va a llegar. Entonces la tiene que entender, tiene que tener alfabetización digital y avanzar en la inteligencia artificial, pero no puede quedarse con la enseñanza del siglo XX y hasta XIX también. Pero esto va a recibir una gran resistencia, Luciano, lo vamos a hablar en otro programa. Sí, y después algo que me gustaría charlar también con vos, se dice que esta próxima generación es la generación de toda la historia del Homo sapiens, que va a pensar menos que la generación anterior. ¿Qué tema? ¿Lo dejamos para la próxima? Lo dejamos para la próxima. Orlando, Lo dejamos para la próxima. Millones de Un gracias gustazo. y nos vemos la semana que viene. Un abrazo Abrazo. a los dos y también a la audiencia. Que anden bien.